Génesis, clase 3, audio 7. Muy bien, estuvimos viendo la batalla donde Abraham va a rescatar a Lot y luego el encuentro al volver de esa batalla con Melquisedec, con el rey de Sodoma. Y a continuación ahora vamos a ver cómo continúa la historia. Ahí en Génesis 15:1 dice lo siguiente. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Muy bien. Y aquí vamos a parar aquí unos minutos. Y tenemos a Abraham, después de este encuentro con Melquisedec, donde le dio los diezmos de todo, y después de rechazar la oferta del rey de Sodoma, ofreciéndole todos los bienes, él dijo: no me voy a quedar con nada. Ahora va a ser Dios el que le va a salir al encuentro. Es tremendo, ahí en el versículo 1 dice: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová en Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y ahí Dios se le aparece, dice, en visión, y le dice a Abraham: no temas. O sea, indudablemente si Dios le dice no temas es porque Abraham precisamente tenía miedo, y era lógico que tuviera miedo. Él se había jugado por fe, él había atacado, como dijimos, a 4 reyes que a su vez ellos habían vencido a otros 5 reyes, y él vivía en esa tierra, y indudablemente por su mente cruzaría el hecho de decir: bueno, ya lo hice, ya rescaté a Lot, ahora acá estoy de nuevo, y ¿qué van a hacer estas 4 ciudades cuando se recuperen? Me van a ir a buscar, me van a matar. Pero Dios le dice: no temas, yo soy tu escudo. ¿No? Tremendo ahí el Señor, la promesa del Señor. Pero no solo le dice que es su escudo, sino dice: y tu galardón será sobremanera grande. Bueno, Abraham acababa de rechazar su parte de lo que él había hecho. Él acababa de rechazar ese botín que inclusive el rey de Sodoma le ofreció, y él, por testimonio, por fidelidad a Dios, dijo: no me voy a quedar ni con una correa de calzado, no voy a tomar nada de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Él había rechazado y él sabía que no sacó nada, pero Dios le va a decir: ¿sabes, Abraham? Tu galardón va a ser muy grande. ¿No? Es tremendo acá el Señor. Cuando uno hace las cosas para Dios, nunca pierde. ¿No? Abraham, por fe, se colocó en una situación peligrosa para salvar a su sobrino, creyendo en Dios. Y Dios le dijo: bueno, ahora yo soy tu escudo. Y por fe también Abraham rechazó riquezas que podía haber aceptado, porque después de todo él había vencido y él había rescatado a toda esa gente, pero él la rechazó por testimonio de Dios, y Dios le dijo: sabes, tu recompensa va a ser más grande que la que rechazaste. ¿No? Y esa es una promesa hermosa de Dios. Cuando esperamos de Dios, Dios nunca va a defraudar, ¿no? Y si bien él no pidió ninguna de estas cosas, Dios le iba a decir: yo soy tu escudo y también yo soy tu galardón. Ahora, Abraham, si bien va a ir ahora y va a abrir su corazón a Dios, Dios le había prometido que iba a ser una gran nación, pero los años pasaban desde que él había llegado a la tierra prometida, probablemente más de 10 años habían pasado y todavía no había hijo a la vista, ¿no? Y si bien dijimos que la edad en aquellos tiempos, tener 75 años, o ahora tal vez 85 años, y Sara tener 75, tal vez todavía podría llegar a estar en edad de tener hijos. Lo cierto es que Sarai, más allá de la edad, era estéril, nunca había podido tener hijos, pero el tiempo pasaba y quizás
esa inquietud crecía en el corazón de Abraham. Y Abraham va a abrir su corazón y le va a decir, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. ¿Por qué le nombra el mayordomo? Bueno, era costumbre en aquel tiempo, si una persona no podía tener hijos y moría sin hijos, bueno, el principal de sus sirvientes se podía constituir en el heredero. Y entonces dice, bueno, cuando vos me diste la promesa de la gran nación, en tu simiente, ¿te referías a Eliezer? O sea, era algo espiritual, un descendiente espiritual. Y quizás todas esas cosas estaban en el corazón de Abraham. Y Abraham, más allá de la protección y de la recompensa, él, por sobre todas las cosas, anhelaba un hijo. Él lo había dejado todo siguiendo la promesa de Dios. Y él, además que culturalmente, tener un hijo era algo esencial en aquel tiempo, ¿no? Tener descendencia. Recuerden que todavía se estaba poblando la tierra y ese era un poco el objetivo, ¿no? Que inclusive Dios le había mandado a Noé, llenar la tierra y fructificar y poblar el mundo. Entonces, Abraham abre su corazón, dice ahí el versículo 3, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Ahora Dios va a responder, versículo 4, y dice, no te heredará sino un hijo tuyo va a ser el heredero. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Tremendo la imagen, ¿no? Dice que Dios lo llevó afuera. No sé, quizás estaba antes en alguna de sus tiendas y Dios le dijo, bueno, mira, vamos a salir, quiero mostrarte algo. Y le dice, bueno, ahora mira el cielo, seguro que era una noche estrellada. Y le dice, bueno, empezá a contar las estrellas, si las podés contar, así va a ser tu descendencia. Tremendo. Ahí Dios otra vez confirmando y reafirmando su promesa. Y Dios aclarándole a Abraham, mira, no va a ser va a ser una descendencia tuya. Vos vas a tener hijos y va a ser de tu descendencia. Ahora el versículo 6, un versículo clave en toda la Biblia, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿No? Y acá tenemos el principio, por primera vez en la Biblia aparece la palabra creyó y por primera vez en la Biblia aparece la palabra justicia. ¿No? Y nos habla de este principio de Dios, que es que la salvación es por gracia y se recibe por medio de la fe. Y no es algo del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, es algo de siempre. ¿Ves? Acá está diciendo que a Abraham su fe le fue contada por justicia. No era su propia justicia, era la justicia de Dios que le fue dada a Abraham por su confianza, por su fe, a través de su fe. Y versículo 7, hay Dios ahí confirmando y diciendo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Pero en el versículo 8, ahí vamos a ver algo un poco sorprendente. Más allá de la fe de Abraham, él ahí va a pedir una señal, va a pedir una confirmación de parte de Dios. Porque dice así, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y él tomó todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Ahora bien, ¿qué es esto que Dios le pide a Abraham? ¿No? Dice, tráeme estos animales y Abraham va a agarrar estos animales que Dios les dice y los va a partir por la mitad y los va a poner una mitad de cada animal enfrente de la otra. Bueno, esto era una costumbre que se tenía en aquellos tiempos de la forma en que se hacían los pactos, ¿no? Se tomaban sacrificios, se tomaban, por ejemplo, de animales, y después del sacrificio esos animales se partían por la mitad, se enfrentaban las mitades de los animales, y las personas que participaban del pacto caminaban ambas por en medio de esos animales partidos e iban diciendo el compromiso de ese pacto que cada una de las partes tenía. Era una forma solemne,
una forma simbólica de certificar un pacto, ¿no? Como diciendo, esto está confirmado por sangre. Y Dios le dice a Abraham, bueno, está bien, Abraham, va a ser condescendiente Dios con Abraham. Y dice, bueno, vamos a firmar un pacto. Vamos a firmar un pacto. Entonces ahí Abraham trae los animales y hace, ¿no? Y diciendo, bueno, ahora vamos a pasar con el Señor por el medio de los animales y vamos a confirmar este pacto, ¿no? Que voy a tener un hijo, que voy a tener hijos y que van a ser hijos míos. Pero bueno, dice que ahí Dios se tarda y venían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Ahora el versículo 12 dice así, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta acá. Bueno, y aquí tenemos que Dios va a hacer algo curioso, ¿no? Él va a esperar, no, va a esperar ahí y Abraham va a tratar de ahuyentar a los animales, a las aves de rapiñas, que no se coman los animales. Y Dios va a hacer que Abraham le agarre sueño y ahí Dios va a hablarle y le va a advertir algunas cosas que iban a pasar, ¿no? Les va a dar más información, ¿no? Él no solamente iba a sellar un pacto, sino que él les va a decir que bueno, que su descendencia iba a ser esclava, ciertamente, 400 años, pero después Dios los iba a librar, iban a volver a la tierra donde estaban, ¿no? Y que Abraham también, él iba a morir en buena vejez, ¿no? Y después de 4 generaciones iban a volver. Y entonces ahora vamos a ver cómo es el desenlace de este pacto, porque hasta ahora están los animales allí. El pacto se tenía que sellar pasando Dios y Abraham por el medio de los animales, pero leemos ahí en el versículo 17 y dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía como un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los eteos, de los fereceos, de los refaitas, de los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Ahora, lo tremendo es acá que Dios no va a dejar que Abraham camine por entre medio de los animales. Él ahí quizás puso un sueño o adormeció a Abraham, le habló y Abraham pudo ver ahí entre medio de esa somnolencia que una antorcha de fuego y un horno humeante pasaba por en medio de los animales. Y Dios ahí hablando mientras pasaba por los animales, prometiendo el contenido de su pacto. Y Dios ahí va a estar mostrando a través de esto que solamente Él pasa por entre medio de los animales, que este es un pacto, como habíamos dicho, incondicional. Un pacto en el cual Abraham no tenía que cumplir ninguna condición para que se cumpla. Ya vimos, él ya había obedecido el llamado, por lo tanto este pacto que Dios ahora ratificaba y lo hacía de esta manera tan gráfica con Abraham, no requería de ninguna condición de parte de Abraham. Era un pacto en el cual Dios se compromete y que se iba a cumplir sin ninguna duda, ¿no? Y además en este pacto Dios va a detallar qué tierras eran las que iba a heredar o las que iba a tener la descendencia de Abraham, ¿no? Y nombra toda una extensión de tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, una tierra que es aún mucho más grande que la que nunca tuvo, ¿no? O sea, nunca llegó al Éufrates los dominios de Israel. Quizás en algún momento en el reinado de Salomón, pero en su total extensión de la promesa, es una tierra que Dios prometió a Israel que iba a poseer por este pacto divino.